Muy buenos días. Hoy me corresponde traerles a ustedes la conferencia de Eduardo Leiterman. Mi nombre es Ricardo Díaz, soy de segundo año de enfermedades infecciosas. En el día de hoy, la doctora Paula me va a ayudar con la discusión. Entonces, es una mujer de 30 años de edad, casada, ocupación, estudiante de ingeniería, que reside en Medellín, en zona urbana. Antecedentes patológicos: tiene ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Tóxico-alérgicos: tiene una prueba de penicilina en la infancia positiva y desde entonces dice que es alérgica, pero tolera la amoxicilina y la cefalexina. Quirúrgicos: le han hecho una rinoplastia, liposucción y mastopexia con implantes sin complicaciones en el 2017. Hicieron una resección de fibroadenoma mamario izquierdo en el 2021 y una corrección de rinoplastia en marzo del 2023. Sociales: vive en una casa con todos los servicios, solo consume productos lácteos pasteurizados y su perro presentó diarrea sanguinolenta explosiva durante 5 días que resolvió hace 3 días. Ella lo cuidaba y lo limpiaba. En la enfermedad actual, el 30 de marzo del 2023 le hicieron un retiro de los implantes mamarios más mastopexia. Para ese momento recibió profilaxis con cefazolina y se hizo un lavado del sitio operatorio con clorexidina. Un día después, el 31 de marzo, tenía un dolor intenso en mama derecha, sin eritema, pero también tenía una fiebre de 38.3 grados centígrados. En el segundo día postoperatorio, tenía malestar general y aumento del dolor junto con el volumen de la mama derecha. Y el día 3 de abril, o sea, 4 días postoperatorios, tenía un aumento del volumen en la mama derecha y persistencia de fiebre. Por eso decidieron llevarla a intervención quirúrgica ese día. Para el momento del examen, de ese momento la fase y cuello eran normales, cardiopulmonar, los ruidos cardíacos eran rítmicos, el murmullo vesicular estaba conservado, no tenía agregados y tenía un aumento del volumen en los cuadrantes externos de la mama derecha, con dolor a la palpación. El resto del examen era normal. Estas son las imágenes de ese momento. Se veía una asimetría en la mama derecha comparada con la contralateral, ¿cierto? Mucho más grande esta y dolorosa. Cuando vemos la cara lateral de la mama, la derecha se ve más grande que la izquierda. No se ve como tal un eritema, pero sí una coloración violácea en la parte inferior y en la parte superior de los cuadrantes externos de la mama derecha. Y aquí en este momento quiero dar inicio pues a la discusión del caso. Bueno, entonces buenos días. Tenemos entonces una mujer, estudiante de ingeniería que tiene 30 años, vive en un área urbana y tiene un perro, tiene ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Ve, se me olvidó preguntarte los medicamentos que toma, no toma nada. No toma nada, doctora. Ok. Bueno, entonces ella ya ha hecho varias cirugías plásticas en el 2017, entre ellas unos implantes mamarios que, si no mencionaste, pues habría que asumir que no tuvo ninguna complicación en ese tiempo, ¿cierto? Sí, sí, sin Cuando complicaciones, no tuvo cuando le complicaciones. insertaron los implantes hace ya hace más o menos unos 5 años, ¿cierto? Sí. Eh, y ahorita le hicieron entonces un retiro de los implantes con mastopexia el 30 y básicamente en 24 horas empieza con síntomas inflamatorios y que tienen pues compromiso sistémico, ¿cierto? Tiene síntomas inflamatorios locales y tiene fiebre, ¿cierto? Te quería preguntar, ¿sabes cuál es el motivo del retiro de los implantes de espalda? Realmente no estaba muy claro el retiro de los implantes. Parece que era sí, por la incomodidad que le generaba y porque tenía caída de las glándulas mamarias por el peso. Entonces, por eso se hizo el retiro y la mastopexia. Pero no tenía ningún signo clínico de infección, o sea, no era nada relacionado con algo infeccioso. Ok, bueno, entonces digamos que los implantes no tenían ninguna complicación, por lo menos infecciosa hasta el No, momento, aunque obviamente pues si se los retiró era porque tenía una complicación de otra naturaleza. sí. Entonces tenemos una mujer aparentemente sana, en edad fértil, no toma anticonceptivos orales ni nada más. No, doctora. Ok. Que no toma ningún medicamento, que presenta pues una inflamación aguda, diríamos, bueno, hiperaguda, ¿cierto? Porque fue dentro de las 24 horas después de un retiro de unos implantes, más una mastopexia.
Yo no tengo mucha experiencia con enfermedades o con infecciones asociadas pues como a cirugía plástica, pero he tenido la oportunidad de pues, ver algunos casos y complicaciones y sé, por ejemplo, que las maxtopexias o las reducciones, aunque en este caso la reducción fue por unos implantes, son enfermedades, son cirugías que toman largo tiempo, ¿cierto? Muchas veces la cirugía es más sencilla poner los implantes que hacer maxtopexias y reconstrucciones mamarias, incluso pues eh, hacer hacer mamoplastias de reducción, por ejemplo, son cirugías complicadas y largas, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues viendo las cicatrices y las incisiones que ella tiene, obviamente las cirugías fueron grandes, probablemente prolongadas, recibió cefazolina como profilaxis que es adecuado, y pues al juzgar por las fotografías, la niña pues no es una persona obesa, ¿cierto? Entonces no requiere Oh, pues, como dosis especiales de profilaxis, es decir, todo probablemente se hizo como era apropiado. Ahora, el lavado del sitio operatorio con clorexidina, no sé si te refieres a que adentro le echaron clorexidina o simplemente le hicieron asepsia con clorexidina a la piel. asepsia con clorexidina en la piel, doctor. Ah, bueno, listo, que a veces pues los cirujanos en pro de evitar infecciones pues ponen químicos en el sitio operatorio, no en la piel sino adentro, y esas cosas pues pueden causar a veces reacciones inflamatorias o contaminar o causar infecciones, ¿cierto? En este caso yo pensaría que es una infección, pues obviamente esto no es un asunto inflamatorio, es una infección, es aguda y asociada a un procedimiento quirúrgico en el cual se siguieron pues los protocolos usuales que tenemos para prevención, ¿cierto? Tiene por lo menos lo que parece ser una celulitis en los cuadrantes externos de la mama, que todavía no parecen haber causado colecciones, pues obviamente eso al examen físico no siempre es fácil, pero ella está sistémicamente enferma porque tiene fiebre. Eso quiere decir pues que la inflamación es bastante significativa. Habría que dividirlo entonces en no me mencionaste pues como asuntos del cuidado posoperatorio, que hayan dejado drenes ni nada, pero estas fotografías fueron tomadas 4 días después, o sea que para ese día ya no tenía drenes ni nada. No dejaron drenes, doctor. Exacto, como no estaban haciendo una reconstrucción grasa ni nada, seguro que no le hicieron masajes, ningunos otros cuidados que pueden estar asociados a aumento de infección en estos pacientes, ¿cierto? Sí, doctora, no En el tiene nada. examen físico, las areolas y el resto, pues, lucen bien. Estoy asumiendo que se quitaron todos esos apósitos y ahí no hay fístulas en la mama alrededor de la areola ni en las otras áreas de la incisión. Todo es solamente tejidos blandos de los cuadrantes laterales. Exacto, doctor. No había fístulas, no había secreción de pus y los hallazgos eran simplemente el aumento, el dolor y ese color violáceo. Bueno, y no crepitaban. No crepitaba cuando la describen. Bueno, entonces los microorganismos más comunes serían aquellos que son piógenos, que se replican rápido y causan infecciones pues que progresan rápidamente, aunque en este caso, digamos, la ausencia de crepitación y de evolución de las lesiones en cuestión de minutos o horas, pues obviamente nos hace pensar menos en una fascitis necrosante. Por ahora pensaríamos no más en probablemente pues una celulitis, aunque como acabo de ser operada, obviamente los planos quirúrgicos cambian y las infecciones no necesariamente se comportan en tejidos blandos, clásicamente como celulitis, fascitis, miositis, ¿cierto? Esto probablemente trasciende todos los planos hasta las glándulas mamarias y quién sabe si hasta el pectoral, pero eso ya lo miraremos si es que se hicieron imágenes o si es una exploración quirúrgica, ¿cierto? Sí, Entonces, el germen más frecuente y más común aún ahí es aureus, ¿cierto? Estafilococo aureus, la profilaxis con cefazolina es buena para estafilococo aureus. En Medellín más o menos la mitad, más o menos el 60% de los estafilococo aureus son sensibles a oxacilina y por ende pues esas infecciones podrían ser prevenibles con cefazolina, y no solemos en muchos centros poner vancomicina adicional porque no necesariamente disminuye el riesgo de las infecciones por MRSA, ¿cierto? Pero sí las fallas renales. Entonces, estafilococo aureus sería el primero en la lista. Algunos estreptococos agalactiae, disgalactiae, piógenes, dependiendo de si ella está colonizada o no, podrían causar celulitis rápidamente progresivas con necrosis y abscesos. Acá pues no me has dado los datos si esto está o no abscedado. Si está abscedado uno pensaría más en estafilococo aureus que en estreptococos.
Doctora, para ese momento no describen abscesos. Ok. Y pues la segunda opción, a ver, ¿qué otros microorganismos? Enterobacterias, ¿cierto? Pero pues, obviamente serían supremamente inusuales, pero eso puede ocurrir, ¿cierto? Tener microorganismos como Klebsiella, E. coli, Proteus, Morganella. Son posibilidades, pero se asocian más a fístulas, ¿cierto? Microorganismos como Cutibacterium nangens por esa localización, pero como Cutibacterium es un parte de nuestro microbioma, tiene que tener demasiada, o sea, se asocia más es a los implantes, es decir, a la postura de los implantes, no a su retiro, ¿cierto? Y es un microorganismo que se replica muy lento, no debiese progresar pues de esta manera tan rápida. Pero lo voy a poner ahí, ¿cierto? Microorganismos que, de la flora de la boca de los perros que se asocian de pronto a que ella ha venido cuidando a su perro que tiene diarrea por estos días, pues no se me ocurre, pues sería muy improbable porque la gente suele tener muchos cuidados a la hora de hacerse las cirugías y no manipularse las cicatrices y el tiempo de evolución fue demasiado rápido, lo que sugiere que este era un germen que ella tenía en la piel para el momento de la cirugía y que pues desafortunadamente entró al sitio operatorio cuando hicieron las incisiones, ¿cierto? Pero pues se podría pensar en capnocitófaga, en Eikenella, que pueden causar celulitis graves, pero siendo ella una persona que no tenía esplenia funcional inmunosuprimida, serían improbables. Sí. ¿Sí? Y el perro Ahora, presentó fue una diarrea hemorrágica, pues antes de la cirugía. Antes de esta cirugía, el perro estaba con una diarrea hemorrágica y ella fue la que lo cuidó y lo limpiaba. sí, no, yo no sé pues de diarreas hemorrágicas en perros, no sé gran cosa, ¿cierto? No se me ocurre pues como ningún microorganismo, pero probablemente es un asunto importante si lo mejoras. Ya me enseñarás tú qué asociación podría haber ahí. Cierto, se me ocurren enterobacterias que ya haya tenido mala calidad de lavarse las manos y se hubiera colonizado ahí con gérmenes intestinales de los perros que compartimos los humanos, E. coli, Klebsiella y otros, ¿cierto? Pero así como específicamente no se me ocurre como ninguno. Ahora, cosas que contaminaran el sitio operatorio externo, entonces, pues como decíamos, creo que la semana pasada o antepasada, micobacterias eh, de crecimiento rápido, como Bacterium abscessum, que se pueden presentar con nódulos, celulitis, y que si bien pueden progresar con fístulas y nódulos crónicos, el inicio de la enfermedad es más agudo. Ahora, esto tiene 24 horas de inicio después de la cirugía, entonces es demasiado agudo para pensar en una micobacteria, porque si bien ellas se replican rápido, no se replican tan rápido como E. coli, como estafilococo, los otros que he mencionado, ¿sí? Ahora bien, las soluciones antisépticas se contaminan. Nosotros hemos tenido brotes y hemos reportado, por ejemplo, una vez reportamos a una farmacéutica una solución de clorhexidina que estaba contaminada con Klebsiella pneumoniae, silvestre, ¿cierto? Entonces, a partir de estas soluciones antisépticas o de los productos que usan en cirugía, también pueden haber infecciones piógenas. Parásitos y virus, obviamente la naturaleza de la infección, la progresión y los factores de riesgo pues no encajan acá, entonces no voy a mencionar ninguno. Hongos pues tendrían que ser modos ambientales, pero básicamente eso no ocurre en personas inmunocompetentes, a menos que la resistencia a insulina que ella tenga sea un asunto que está subdiagnosticado y su resistencia a la insulina sea una diabetes franca, pero a los 30 años uno no tiene una diabetes con una evolución suficiente para predisponerlo pues a una enfermedad rápidamente progresiva por Aspergillus o Fusarium o algún hongo ambiental que cause infecciones necrosantes. No, Yo no por tiene ahora, diabetes, sí, no tiene diabetes. exacto, entonces yo lo que haría sería simplemente pues una ecografía o una tomografía, pero en realidad lo más sencillo y práctico es hacer una nueva intervención, hacer un drenaje, un cultivo para hongos, micobacterias y piógenos. Lo que exactamente eso fue lo que hizo el cirujano ese mismo día, que la vio así, o sea, en el cuarto día posoperatorio, como tuvo una evolución tan rápida de la cirugía, decidió otra vez intervenirla, ¿cierto? Entonces, la intervino el 3 de abril
del 2023, o sea, en el día 4 posoperatorio, y describe una secreción purulenta sin necrosis. Realizó lavado más desbridamiento y tomó espécimen para cultivo. Este es el reporte del cultivo aerobio. En tejido de mama no se observó ningún microorganismo y en cultivo de secreción de mama derecha tampoco obtuvo ningún microorganismo aerobio a las 72 horas de incubación. Se me olvidó preguntarle si le prescribieron antibióticos posoperatorios como profilaxis. No, Pues, doctora, profilaxis entre comillas. recibió la dosis de cefazolina y de ahí en adelante ningún antibiótico adicional. Ok. Bueno, no, pues obviamente ese cultivo tiene mucho valor. En la descripción quirúrgica me gustaría saber si, qué planos estaban infectados, es decir, no había necrosis, pero No, entonces había que celulitis, solamente era el tejido mamario, o sea, ¿dónde estaba la infección? ¿Solamente en la piel o ya llegaba a la glándula mamaria? no, describen una infección pues que era profunda, pero que con pus, pero sin necrosis, doctora. Ok. Y el cultivo de aerobios, tanto del tejido de la mama como de la secreción, fue negativo. Bueno, entonces, pues eso obviamente hace supremamente improbable microorganismos que se replican rápido, son muy patógenos y que se detectan fácilmente en cultivos como Staphylococcus aureus, Streptococcus, los bacilos gram negativos piógenos, pues como Klebsiella, E. coli y otras enterobacterias suelen crecer muy rápido, especialmente en las primeras 24 horas. Los microorganismos piógenos, pues usualmente algunos centros dejan los cultivos 5 días, pero la verdad es que después de 48 horas, si no crece nada, la probabilidad de que crezca algo más adelante es muy baja. Entonces, esto tiene un buen valor para los microorganismos, pues pienso yo que tiene un buen valor predictivo negativo para microorganismos piógenos aerobios. Ahora, microorganismos anaerobios como Fusobacterium, Peptostreptococcus y cosas de esa naturaleza no tienen, no, pues no se pueden descartar con esto anaerobio. Sí. Entonces, a continuación voy a mostrar el cultivo para microorganismos anaerobios donde está el diagnóstico. Ok. Entonces le hicieron de la secreción de mama el GRAN reportó bacilos gram positivos y el cultivo fue positivo para Clostridium perfringens. Entonces ya con este caso vamos a discutir en el día de hoy algo sobre Clostridium perfringens, Clostridium perfringens en perros con diarrea, hizo por Clostridium perfringens y fuentes de Clostridium perfringens en cirugías limpias, como la de esta paciente. Entonces, para hablar un poco de Clostridium perfringens, es un bacilo gram positivo anaerobio formador de esporas. Fue identificado inicialmente por primera vez en 1891 por el Dr. William Welch. El Dr. William Welch es uno de los fundadores del Hospital Johns Hopkins, quien en una autopsia de un hombre de 38 años encontró burbujas de aire en sus vasos sanguíneos. Esto motivó a su primera denominación de bacilos aerógenes por su capacidad de producir aire. Ese rasgo distintivo, la formación de gas, luego se observó en soldados británicos y franceses con gangrena gaseosa en la Primera Guerra Mundial, que después se confirmó que tenían infección por este bacilo. Ya luego fue modificado su nombre a perfringens porque se demostró que este microorganismo en los cultivos rompía el agar gracias a su gas, y del latín perfringens, que se refiere a ruptura, se denominó ese nombre posterior. Luego se cambió al bacilo de Welch en honor al Dr. William Welch. Ya en 1920 fue incluido en el género de los Clostridium y ya en 1980 se dejó con su nombre definitivo de Clostridium perfringens. Su distribución es amplia, se encuentra en el suelo, comida, aguas residuales y en humanos y animales. En estos últimos, tanto colonizando como generando enfermedad. Hay varios tipos de Clostridium y estos tipos se definen dependiendo de la toxina que produzcan. Entonces está el tipo A, que produce toxina alfa, el tipo B, que produce toxina alfa, beta y delta, el tipo C, que produce toxina alfa y beta, y estos tipos toxigénicos también tienen la posibilidad de probablemente producir otras toxinas.
La importancia de estos tipos es que cada uno de estos es prevalente en cierto tipo de huésped y producen diferentes patrones de enfermedad. Vemos entonces cómo en las aves de corral o en los pollos de crecimiento, el tipo A o G asociado a la toxina NET produce enteritis necrosante, el tipo C en vacas, ovejas y ganado produce una enteritis necrosante. El tipo A es el más frecuente en el ser humano y está asociado a la mielonecrosis, y es interesante ver cómo en los perros también el tipo A es el más frecuente y está asociado a diarrea. Pero ¿qué tan frecuente es encontrar Clostridium perfringens en los perros? Realmente es muy probable. En los perros saludables se encuentran en el 11 al 100% y en los perros con diarrea en el 27 al 86%. O sea, es muy común encontrar Clostridium perfringens en los perros. Pero los perros con diarrea tienen una particularidad. Primero, que las formas vegetativas, que son estos bacilitos de aquí, tienen una alta proliferación. Y segundo, que las cepas asociadas a diarreas en perros tienen dos sustancias que son tóxicas, como la NET-F y la NET-E, que son toxinas formadoras de poros. Estas toxinas formadoras de poros lo que hacen es destruir aquí el enterocito. Además, estas cepas que producen diarrea sí están asociadas con una enterotoxina. Esta enterotoxina disminuye y daña las uniones estrechas entre los enterocitos, lo que lleva al final a una destrucción del epitelio intestinal y la diarrea hemorrágica, ¿cierto? Entonces, la alta proliferación y la presencia de toxinas como NET-N, F y enterotoxina es lo que produce diarrea en los perros. Pero si en los perros sanos y en los perros enfermos hay Clostridium perfringens y en los perros enfermos aumenta la proliferación, ¿qué tanto es este aumento? Entonces, para resolver ese problema, el doctor Jan publicó un estudio en diciembre del 2012 publicado en PLOS ONE en el que quiso cuantificar la cantidad de Clostridium perfringens en perros saludables, en perros con diarrea y en perros con diarrea hemorrágica. Determinó por cada 10 nanogramos de DNA total de la materia fecal cuántos femtogramos correspondían a material genético de Clostridium perfringens. Él encontró que en perros sanos, por cada 10 nanogramos, habían aproximadamente 2 logaritmos, o sea, 100 femtogramos de DNA de Clostridium perfringens. Pero en perros con diarrea, esa cantidad aumentaba a 4 log, o sea, 10.000 femtogramos. Y en perros con diarrea hemorrágica, esa cantidad aumentaba a casi 6 log, casi 1.000.000 de femtogramos. Eso quiere decir que los perros que tienen diarrea hemorrágica aguda tienen 10.000 veces más abundancia de Clostridium perfringens en sus heces. Y cuando se cuantifica en unidades formadoras de colonia la cantidad de Clostridium perfringens en animales enfermos, se ha visto que tienen hasta 10 a la 7 CFU por gramo de materia fecal. Entonces, toda esa materia fecal llena de Clostridium perfringens en perros diarreicos con hemorragia del tracto gastrointestinal, en cada deposición eliminan millones de células vegetativas y esporas. Las células vegetativas, cuando están en el medio ambiente, en un déficit de nutrientes y aumentos de la presión parcial de oxígeno, generan una esporulación, que es pasar de la forma vegetativa a la espora. Comienzan a formar una forespora con contracción de su material genético, deshidratación y formación de una cápsula que le permite generar la espora, que prácticamente es un tanque de defensa. Esta espora tiene la capacidad de resistir más de 2 horas a 100 grados centígrados y simplemente se reduce solo un logaritmo de esporas viables. También resisten a menos 20 grados centígrados por más de 6 meses, resisten el alcohol y detergentes. Entonces tenemos que este perro enfermo que está botando millones de Clostridium perfringens, tanto formas vegetativas como esporas, estas esporas terminan contaminando alimentos, materia orgánica, superficie e incluso la piel de su cuidador. Y sabemos que en los alimentos, cuando esta cantidad es alta y alcanza los 10 a la 7 CFU por gramo de alimento, genera intoxicación alimentaria. Y esta intoxicación es frecuente. En Estados Unidos es la segunda causa luego de la intoxicación por salmonela. Estas formas, tanto vegetativas como esporas, luego que se pueden encontrar en la piel o se pueden encontrar en material orgánico, luego de un trauma, ingresan al tejido profundo. En el tejido profundo hay disminución de la presión de oxígeno, disminución del potencial redox, aumento de aminoácidos, azúcares y sodios y aumento de lisoenzimas.
lo que activa la germinación, o sea, el paso de espora a la forma vegetativa. Hay una liberación de calcio, una hidratación de la espora, después pierde su corteza y por último genera macromoléculas y escapa de la espora. Este proceso de germinación, o sea, el paso de espora a célula vegetativa, dura tan solo 20 minutos, o sea, es rápido. Y luego, en su forma vegetativa, el tiempo de generación es rápido, de 12 minutos. Quiere decir que cada 12 minutos se duplica. Incluso es mucho más rápido que E. coli. Que E. coli, en condiciones específicas y en su máxima tasa de crecimiento, alcanza una replicación cada 20 minutos. O sea, E. coli en las mejores condiciones se divide cada 20 minutos. En cambio, Clostridium perfringens alcanza una tasa de generación que se divide cada 12 minutos. Esto quiere decir que si tengo 100 formas vegetativas, o sea, 100 bacterias de Clostridium perfringens, en 4 horas voy a tener 104.857.600 bacterias. Esto me va a ocasionar una gran cantidad de formas vegetativas en la herida que van a comenzar a activar sus mecanismos de síntesis de macromoléculas, entre ellas enterotoxina, toxina alfa, que es la que más produce daño tisular, y perfingloricina, que va a producir leucostasis y daño tisular. Estas características, la rápida tasa de división, junto con la producción de toxina, es lo que ocasiona una rápida presentación de los síntomas, incluso en el primer día, y la progresión rápida hacia formas que pueden ser letales. En cuanto a la infección del sitio operatorio por Clostridium perfringens, se han demostrado infecciones que son adquiridas después de ingresar a cavidad abdominal, especialmente intestino delgado y grueso, como esta gangrena gaseosa producida después de colecistectomía o esta gangrena producida por perfringes luego de cistectomía con reconstrucción del conducto ileal, o esta gangrena por Clostridium luego de colectomía, ¿cierto? En todas estas infecciones se plantea que la fuente de infección de Clostridium fue la materia fecal al ingresar a estas zonas abdominales que podrían estar contaminadas. Pero realmente no queda claro pues cuál es la fuente de contaminación en los pacientes que tienen cirugías donde no se ingresa al colon, ¿cierto? Para resolver ese inconveniente, el doctor Alif en 1969 publicó un artículo en el British Medical Journal en el cual quiso saber de dónde provenía Clostridium perfringens que generaba infección del sitio operatorio en cirugías donde no se ingresaba a la cavidad. Para eso evaluó 4 casos. De esos 4 casos, traigo estos 2, ¿cierto? El que hizo, tomó espécimen de la herida, de la materia fecal, del piso donde estaba el paciente y del contenido yeyunal, y comparó las cepas de Clostridium perfringens evaluadas en cada uno de estos sitios. Encontró que la cepa de la herida y la cepa de las heces eran la misma, porque aglutinaban con el mismo suero, pero no, ese mismo suero no tenía la capacidad de aglutinar ninguna otra cepa. Quiere decir que del paciente 2, la cepa de la herida y la cepa de las heces eran las mismas. En el episodio 3 hizo exactamente lo mismo. Vio la cepa de la herida y la cepa de las heces, los aglutinó con suero y vio que aglutinaban con el mismo suero, o sea que estas cepas eran la misma. Y concluyó que en los pacientes donde no se ingresa cavidad, probablemente la fuente de infección de la herida es Clostridium perfringens que contamina la piel gracias a la materia fecal del mismo paciente. Y para comprobar esa teoría y para determinar pues qué tan probable es estar colonizado por Clostridium perfringens, tomó 57 pacientes sin incontinencia y 12 pacientes con incontinencia y cuantificó la cantidad de Clostridium perfringens que había en su piel. ¿Cómo lo cuantificó? Por medio de esta placa de Roda. La placa de Roda, que es como una caja de Petri pequeña que tiene un medio de cultivo que sobresale. Este medio de cultivo se aplica sobre la piel para que ahí se queden pegaditas las bacterias. Este medio de cultivo tiene un diámetro de 5.7 centímetros, lo que le permite tener un área aproximadamente de 5 por 5, como este cuadrito, ¿cierto? Después los incubó en un medio anaerobio y determinó cuántas unidades formadoras de colonia crecían por cada placa, o sea, en esa superficie de 5 por 5 centímetros, ¿cierto? Y las contó. Y la cantidad que había representaba la cantidad que existía en la piel por cada 5 por 5 centímetros de área. ¿Qué encontró él?
que de los 57 pacientes evaluados que no tenían incontinencia, tomó muestras de las nalgas, de la ingle y de los muslos, un total de 207 muestras. De esas 207 muestras, 62 eran positivas, o sea, el 29%. Y algo muy llamativo es que de esas 207 muestras, 4, o sea, 1.9%, tenían más de 100 unidades formadoras por placa. O sea que en esas localizaciones, en cada 5 por 5 centímetros de área, había más de 100 unidades formadoras de colonia. También hizo pues, el mismo estudio en pacientes con incontinencia pediátricos y encontró que en ellos la contaminación era más excesiva. De 48 muestras tomadas en nalgas, ingle o muslos, el 36 eran positivas, que representaba el 75%. Y de esas 48, 10 muestras, o sea, el 20%, tenían más de 100 unidades formadoras por placa. Él también estudió otros pacientes, total 5 con incontinencia, 1, 2, 3, 4 y 5, y 2 sin incontinencia, 1, 2. Y evaluó otras superficies, como el pelo, la nariz, la espalda, el pecho, el abdomen, la ingle, la palma de las manos, y encontró que todos tenían contaminación en al menos 2 superficies. Y encontró un paciente con incontinencia que tenía contaminada prácticamente la totalidad de su cuerpo. En el pelo tenía más de 56 unidades formadoras por placa, en el abdomen más de 100 unidades formadoras por placa, al igual que en la ingle y en la palma de las manos. En las nalgas había casi un llenado semiconfluente, o sea, estaba prácticamente tapizada el cultivo, al igual que el perineo, y tenía hasta en la planta del pie los trioprefringes. Además de eso, él intentó pues hacer un experimento y determinar con jabón y agua cuál es la posibilidad de remover estas esporas de Clostridium perfringens, y encontró que pese al manejo con agua y jabón no se podían remover la totalidad de estas esporas. Entonces, esto podría explicar la infección del sitio operatorio en pacientes que son sometidos a cirugía de limpia, ¿cierto? Que probablemente su piel se contamina con su propia materia fecal o con materia fecal proveniente de animales, como probablemente pasó en el caso de nuestra paciente. Entonces acá vemos cómo hay cirugías que se infectan por Clostridium perfringens siendo limpias, como esta, posterior a artroplastia, o esta, absceso gaseoso después de craneectomía secundaria a un tumor cerebral, o esta de infección por Clostridium luego de liberación del túnel del carpo. En Colombia hay un caso reportado por el doctor Omar Marroquín en la Fundación Santa Fe de un paciente de 62 años que presentó una fractura tipo C, le hizo una artrodesis y presentó infección postoperatoria por Clostridium perfringens que requirió múltiples lavados y aplicación de sistema VAC. En cuanto al tratamiento, realmente el pilar del tratamiento va a ser la intervención quirúrgica. No hay muchos estudios clínicos que evalúen los desenlaces clínicos, pero hay este publicado en el 2014 por el doctor Simon, quien quiso determinar cómo eran los desenlaces en pacientes con septicemia por Clostridium y hemólisis asociada, o sea, pacientes muy graves. En total, tenía en esa corte 50 pacientes y encontró que el manejo antibiótico solo prácticamente no tiene ningún impacto en la reducción de la mortalidad, pero cuando doy antibióticos con intervención quirúrgica, la mortalidad disminuye significativamente con un riesgo relativo de 0.36. Y cuando doy esos antibióticos, por lo general tienen mayor impacto la combinación de penicilina cristalina y el inicio temprano. Este régimen de penicilina cristalina ya había sido evaluado por el doctor Steven en 1986 en modelos animales y encontró que esta combinación en modelos animales es la más efectiva. Como conclusión, la isoporclostridium perfringens es una entidad infrecuente pero grave y es importante recordar que los organismos formadores de esporas tienen una gran capacidad de colonizar las superficies. Entonces, eso era lo que traía en el día de hoy. Ricardo, muy bonito el caso, muchas gracias. Bueno, como te dije, entonces sí estaba asociado el asunto, una cosa con la otra. Yo pienso que el reto ahí es, cierto, entender que esa es la razón por la que las infecciones del sitio operatorio no llegarán nunca a cero, porque no hay, y esa no puede ser la expectativa de los pacientes,
Tampoco es una frase complaciente como para los servicios de salud no seguir mejorando, pero definitivamente pues lo que más probablemente ocurrió aquí es que obviamente clorhexidina y casi ningún antiséptico tiene actividad contra las esporas, ¿cierto? Entonces, si bien estos gérmenes o estas estrategias de prevención del sitio operatorio no cubren todas las bases ni todas las posibilidades. Ahora bien, pues me parece súper interesante los estudios que mostraste ahí con Clostridium y la capacidad del agua y el jabón de removerlos, porque pues en general todos pensamos que la acción mecánica del jabón y el agua, por ejemplo, a la hora de limpiar, pues sí tiene un efecto protector contra las esporas. No sé qué tan significativo sea. Yo pensaría que a pesar de ese estudio que mostraste, alguna cosa tiene, ¿cierto? ¿Por qué me parece importante hacer esa anotación? Porque paradójicamente, por ejemplo, con todos estos antisépticos que hoy en día se están comercializando y que se ha comprobado que son supuestamente mejores que el yodo, es que el yodo en base alcohólica o la clorhexidina en base alcohólica son el nuevo estándar de asepsia prequirúrgica, ¿cierto? En las áreas donde no pues causen daño pues daño químico, como en la cara o en algunas infecciones neurológicas, en sitios operatorios neurológicos. Pero la técnica de aplicación de estos productos, por ejemplo, es una técnica en donde tú dejas, es decir, no hay un gran barrido mecánico de nada en la piel. Es decir, lo que tú haces es tú aplicas con el aplicador el antiséptico y lo dejas ahí. Y la instrucción que hoy en día tienen las enfermeras no es limpiar y limpiar y limpiar como se hacía con el yodo, que se hacía de adentro hacia afuera, sino que hoy en día la técnica es en rejilla y tú no lo haces múltiples veces, sino que lo haces una o dos, ¿sí? Y yo creo que en infecciones que tengan que ver con esporas, pues sí tendría lógica que el hacer múltiples pasos y múltiples limpiezas, por lo menos mecánicamente, remueve el número de esporas. Nunca van a ser ceros, porque el propósito de la asepsia quirúrgica en realidad no es esterilizar la piel. Eso por lo menos es en este momento ficción, ¿cierto? La piel no se esteriliza antes de operar, porque eso simplemente ahora no es posible. Pero yo sí pensaría que eso en algo ayuda. No sé, el hecho de que hoy en día, cierto, estemos confiando mucho en la acción post-aplicación de la clorhexidina y su efecto post-aplicación tenga que ver con que estas infecciones sean más frecuentes. Pero como decía, muchas veces las costumbres de los pacientes, cierto, sus técnicas de higiene, en muchos lugares los hacen bañar por completo, cierto, en la mañana de la cirugía y la mayoría de la gente lo haría, pero ya tendría que tener una colonización, pienso yo que muy grande para que le ocurra una cosa así. A mí no se me ocurrió el germen, pienso yo, que porque no había necrosis, ¿sí? Es decir, si yo hubiera pensado que clínicamente había gangrena, te lo juro que ahí lo hubiera listado. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que también le intervinieron muy rápido, ¿cierto? Entonces, claro, el germen estaba ahí, solo que en ese momento no se presentó como mi sesgo mental me diría que debiese presentarse, ¿cierto? Pero muy bonito. Sí, pues nosotros cuando vimos el caso, pues realmente teníamos las mismas cosas en mente. Probablemente la paciente tenía un muy alto inóculo, o sea, la diarrea explosiva que tenía el perro con esa producción excesiva en materia fecal de Clostridium perfringens, y a veces los cuidadores sí tienen como un contacto muy estrecho con los animales. Uno ve que actualmente el contacto cada vez es como más estrecho entre el cuidador y el animal, y eso puede promover a presencia de contaminación de las superficies y de la piel con un alto inóculo, ¿cierto? Que pese a que el jabón y obviamente el agua disminuye la cantidad de esporas, en ocasiones no es suficiente para eliminar la totalidad. Y ya en una intervención quirúrgica, pues estas esporas pueden penetrar con facilidad al tejido profundo y en ocasiones generar un proceso infeccioso. Hola, ¿cómo están? Ay, Camila, porfa, para que pues para las próximas nos puedas activar a todos los profesores que a veces pues no hablamos, pero otras veces sí, muchas gracias. Pauli, sí, de ese caso es supremamente interesante y por eso pues hablamos con Ricardo para presentarlo. Primero es porque pues yo creo que es la primera vez que yo veo pues un Clostridium perfringens en una cirugía limpia. Eh, y es entonces como resaltar primero ya todo lo que tú hablas de infección del sitio quirúrgico, pero entonces cuando tú llegas a una institución donde es pues una institución de cirugía ambulatoria en la que se practican solamente cirugías limpias, entonces usted llega con ese cultivo y se queda pues como de una pieza, como esto de dónde salió, porque
esperaría que fuera listo una cirugía limpia contaminada o es una cirugía sucia, pero esta señora nada tenía que ver. En ese momento nadie conocía la historia del perro. De resaltar, primero la rapidez, la señora a las 24 horas de la cirugía ya tenía fiebre y a los 2 días le consultó al cirujano porque tenía dolor, pero él dijo, bueno, no, esperemos, sí, como son todos probablemente pues en los posoperatorios, es un dolor posoperatorio, pero cuando la paciente llega al tercer, cuarto día, con un dolor intenso, lo que hizo al doctor abrirla es el dolor desproporcionado. Eso fue la marca, que es lo que nosotros siempre resaltamos en las infecciones rápidamente progresivas, dolor desproporcionado si pensamos que hay fascitis. Como tú dices, muy probablemente el doctor la cogió tan rápido que no había mionecrosis, pero ya había pus, que él se asustó y dijo, no, pues ¿cómo es que hay pus tan rápido? Pues tercer, cuarto día posoperatorio. Entonces es como de resaltar el hallazgo prequirúrgico del dolor desproporcionado que nosotros siempre pues indagamos, y segundo, probablemente la ausencia de necrosis, pero ya pus, dada la rapidez tanto de la evolución, pero también de la intervención quirúrgica, que afortunadamente la paciente tuvo pues como muy buen manejo pues en ese sentido. Entonces, dentro del interrogatorio, usted dice, bueno, venga, ¿aquí qué pasó? Entonces, probablemente si hablamos de que si hay alta contaminación de esporas, entonces tú preguntas en la institución qué más ha habido. ¿Han tenido otros casos de infecciones tempranas en el posoperatorio? Es que no es normal que una infección de una mama se presente al tercer o cuarto día. Tú esperas que sea, como siempre, en las de sitio quirúrgico normales a partir del séptimo día. Y en la institución no habían tenido como ese tipo de presentación en otros pacientes. Entonces usted empieza a decir, pues lo más probable es que, mire, eso fue en la intervención quirúrgica, ¿de dónde? Probablemente contaminación, pero es como esa pregunta, venga, ¿usted qué más tiene? Uno siempre pregunta por el perro. La mayoría de las veces a nosotros siempre nos critican porque preguntamos por mascotas, pero miren que realmente ese interrogatorio en algunos de los pacientes es útil. Así que cuando empezamos a hablar, pues sí, no, yo tengo un perro y usted qué, contacto estrecho, es decir, en su cama es un perro grande. De hecho, en las fotos del posoperatorio, cuando preguntábamos, mándeme las fotos cómo sigue, mandó una de las fotos con el perro tirado en la cama. Después se las muestro en el chat nuestro. Entonces, la paciente me dijo, vea, pues yo le tengo que ser honesta, 4 días antes de la cirugía mi perro tuvo una diarrea hemorrágica, se manejó en mi casa, pero le tuvieron que poner antibióticos. Ella como la manejamos con metronidazol, era el mismo antibiótico que le habían puesto a su perro, ella pues siempre también como que hizo la asociación, y nos contó que pues un día ya se levantó y la casa estaba llena de materia fecal del perro, era una diarrea explosiva. Y como ella sabía que se iba a operar en los próximos días, entonces ella se dedicó a limpiar la casa para arriba y para abajo, limpió todas las juntas, mejor dicho, la descripción de la limpieza que me hizo, pues, de fábrica. Entonces, realmente, como dice Ricardo, nosotros no podemos confirmar porque la diarrea del perro no se estudió, a él sí lo manejaron pues el veterinario, pero pues finalmente en los perros muchas veces no se llega al diagnóstico. Pero creemos que esto tiene mucho que ver, tanto pues como por la historia, como por todo lo que la paciente hizo y por el aislamiento. Afortunadamente pues la paciente evolucionó bien, pero es un caso pues muy, pues para nosotros bonito, pero es un caso muy representativo, y queríamos hacer también pues como la asociación de la diarrea hemorrágica y todo lo otro que mostró Ricardo tan lindo de lo que es pues esa fisiopatología y la microbiota de los perros. No, esa es me metí por otra parte. Mira, te habla Lázaro Vélez. Mira, Sí, doctor Lazo. yo creo que es muy importante dos cosas en este caso. Primero, resaltar la rapidez del cuadro infeccioso. Yo siempre he creído que, pues siempre he considerado que una infección de sitio quirúrgico que se presenta en las primeras 48 horas tiene que tener anaerobios involucrados o estreptococos, perdón, o cocos gram positivos del tipo estreptococos, o la infección sinérgica entre ambas. Entonces, en este caso, yo creo que esa posibilidad es muy interesante, era la que había que considerar más a fondo. Se me ocurrió a mí. Todo lo que dijo Pablo es correcto, pero este tipo de infección es muy frecuente en estos casos. Bueno, muy frecuente no, pero es frecuente que cuando se ocurre, sea por este tipo de combinaciones entre los anaerobios tipo Clostridium y las infecciones sinérgicas con los cocos gram positivos.
Pero yo te quería preguntar, en ese orden de ideas, el GRAM, que no lo comentaste, del cultivo, ¿fue negativo o positivo? Inicialmente, dale. No, tenía bacilos gram positivos, él lo mostró ahí. Ah, Sí, no, doctor. yo no lo vi. No, Aquí, pero doctor. aquí ya es, Bacilos gram no, positivos ese es el presentes. cultivo, ese es el cultivo. El gram, Cuando doctor, acá está, dice. antes, No, él es dijo lo que que el gram era mostró. negativo. Claro, No, dijo lo que que era pasa es Busca que, la grande. anterior y mirás. lo que Claro, pasa es Los que claro. tiene, organismos no se no, observan. Eso es lo que pregunto yo. En este sí, tipo de cosas, aquí es la que preguntaba cómo es el gramo. sí, lo que pasa es que le hicieron varios gram, ¿no? La muestra, o sea, se tomó una muestra que se mandó para gram y cultivo aerobio, y ahí pues no vieron, pero hay otra que se mandaron para gram y cultivo anaerobio, y en esas sí vieron. No, pero vieron en el cultivo, solamente en los gérmenes que estaban creciendo en el cultivo. Pero la pregunta es si cuando hicieron el gran no depende de si es cultivo o sin cultivo, si se hicieron el gran inicialmente. Bueno, Mm, cuando lo sembraron inicialmente, el gran fue positivo o negativo. Doc, Porque el esa es gram fue la positivo pista. para bacilos gram positivos. Ah, bueno. El gram fue Entonces, positivo para bacilos gram positivos. esa es una pista muy importante que uno tiene que tener para poder suponer algún germen específico. Eso yo estoy seguro que Pablo lo hubiera identificado rápidamente con ese gramo, pero hay que comentarlo. Habría que pensaría yo que habría que decirlo porque esa es la posibilidad más grande en este caso. Listo, Doc, sí, señor. Muchas gracias. Muy interesante el Listo. caso. Estoy de acuerdo con todas las personas que han hablado. Es importantísimo este caso, muy chévere. Listo, doctor, muchas gracias.